Vamos a estabilizar una fractura oblicua de húmero con un tornillo de tracción de 3,5 milímetros. Esta estabilización será protegida con una placa de compresión dinámica de 3,5, empleándola como placa de neutralización. Los instrumentos a emplear son: dos pinzas de reducción, las brocas de 2,5 y 3,5 milímetros, la guía de broca doble de 3,5 y 2,5, la guía de broca DCP de 3,5, el macho de 3,5 milímetros con mango en T, el avellanador, el medidor de profundidad, el destornillador con vaina de sujeción de tornillos, la plantilla maleable y la prensa para doblar placas. Esta es la imagen de la fractura oblicua del húmero. Coloque el fragmento proximal en el banco de trabajo y reduzca la fractura empleando la pinza de reducción grande con puntas. Con la broca de 3,5 milímetros a través de la guía de broca doble, perfore el agujero de deslizamiento perpendicular a la línea de fractura en la cortical cercana. Inserte el extremo de 2,5 milímetros de la guía de broca doble a través del agujero de deslizamiento hasta que contacte con la cortical lejana. Emplee la broca de 2,5 milímetros para crear el agujero de rosca en la cortical lejana. El avellanador se emplea para aumentar el contacto hueso-tornillo. Determine la longitud del tornillo con el medidor de profundidad. Coloque el macho de 3,5 milímetros a través de la guía de broca doble y labre la rosca en la cortical lejana. Inserte el tornillo de cortical de 3,5 milímetros. Ello proporciona compresión a lo largo de la línea de fractura. Ajuste el hueso en el banco de trabajo de tal forma que la cara medial quede arriba. Adapte la plantilla maleable a la cara medial del hueso. La prensa para doblar placas se emplea para moldear la placa a la forma del hueso. Colocamos el molde de tamaño medio en la prensa para doblar placas y lo aseguramos en su posición. La prensa tiene una superficie convexa, una superficie plana y una superficie cóncava. Empleamos la superficie convexa en la porción cóncava de la placa. La posición de las ramas es ajustada girando el dispositivo del extremo de la prensa. La plantilla maleable se emplea para indicar dónde la placa debe ser doblada para adaptarse perfectamente a la forma del hueso. La placa es doblada en toda su longitud en múltiples sitios entre los agujeros de la placa hasta que su forma se asemeje a la de la plantilla maleable. Sujetamos la placa de la porción medial del húmero con la pinza de reducción. La guía de broca neutra de color verde se centra en un agujero de la placa en un extremo de la misma y se taladra un agujero de 2,5 milímetros a través de ambas corticales. El medidor de profundidad es empleado para determinar la longitud del tornillo. El macho de 3,5 milímetros a través de la guía de broca doble se emplea para labrar la rosca en ambas corticales. Inserte el tornillo de cortical de 3,5 milímetros. Un segundo tornillo es insertado de la misma manera en el otro extremo de la placa.
El resto de los tornillos se insertan a ambos lados de la fractura repitiendo la misma secuencia de taladrado, medición, labrado de rosca e inserción del tornillo. Se retira la pinza de reducción y se vuelve a apretar todos los tornillos. La fractura ha sido reducida anatómicamente y estabilizada con un tornillo de tracción. La placa protege la reducción de la fractura y tiene una función de neutralización.